¿Y qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo The Walking Dead Road to Survivor, el modo conquista. A ver, tenemos la fase 28, ¿no? De la 28.1 a la 28.8. Bueno, vamos allá, a ver qué nos depara esta vez conquista. Yo últimamente voy a probar a hacer full auto, a ver qué pasa. Sí, full auto. A ver qué tal me va. Oye, pues no me va del todo mal, ¿no? ¿Cómo estáis viendo ahora el modo conquista? Ahora que todos, o bueno, casi todos tenemos un equipo de quemadura, como yo, por ejemplo, el que estáis viendo. O tenemos a Zachary, tenemos personajes ya tochos, importantes, y que nos pasamos el modo conquista prácticamente en auto. ¿Cómo lo veis? Porque yo la verdad es que lo estoy viendo bastante sencillito ahora mismo. Sí que es cierto que las fases .4 y .8 son las más difíciles, pero estas no hay que dejarlas de lado porque hay algunas que se nos atragantan. A ver, bueno, aquí hay zombies, ya sabéis que con los zombies pego un corte, así que ahora vuelvo. Bien, ya me lo he pasado. A ver, la fase... Ah, bien, esta es de una oleada, perfecto. Pues nada, ponemos el equipo titular. Espera, que lo tenía por ahí, que recuerdo yo que lo hice. ¿Dónde está el equipo de...? Aquí está el equipo. Muy bien, ponemos el equipo bueno, el titular, y en teoría con full auto no debería dar problema. Vamos a hacer así, pam, pam. Este que no ponga así, y ahora ya full auto y se pasa solo. No pegan muy fuerte. Yo la verdad es que tampoco es que pegue exageradamente fuerte. Realmente lo que hago es quemarles. Pero bueno, es lo que hay. Pasamos a la .4. En este caso son zombies, lo cual está bien porque es una fase bastante difícil. Y al ser zombies nos la hacen mucho más ligera. Así que otro cortecito ya. Perfecto, ya me lo he pasado. Volvemos ahora con estos, ¿no? Va a ser bastante rapidito porque es que ahora es que ya no tiene ningún secreto el modo conquista. Simplemente coges, haces pum, full auto, quemar y hemorragia. Y el resto se hace solo. Esperemos que Mirabel ponga escudos, que estoy viendo a Andrea 2000 bastante tocadita. A ver. Muy bien. Y lo dicho, si es que se mueren ya. Ya poco más. Intentaré traer más modo conquista porque estoy muy retrasado. Y lo que pasa es que traer un modo conquista al día también es muy difícil. Porque entre que sacan información y demás... Pues veré cómo lo hago. Bien, perfecto, ya estamos con la última etapa. Pues nada, voy a ir... lo tengo muy claro, voy a ir con el equipo titular, que es el de quemadura y hemorragia. Y seguramente no funcione y me toque matarlos con infección. Pero bueno, vamos a ver. Vale, está Garrett, con lo cual se va a curar. Efectivamente, tiene lo de curar. Este cura también. Este es un peligro. Él también cura y él pone vitalidad adicional, que me da igual. Vale, por lo pronto... Uy, solo hay un quemado. Volvemos con que Ezequiel no se quema. En fin, a ver si es verdad. Pues efectivamente parece que sí, que no se quiere quemar. Evitaremos que ponga escudos y nos cebaremos con Garrett para matarle cuanto antes. Madre mía, ya empezamos con los antiquemaduras. Qué pesaditos son. Bueno, a más dures tú, más es la hemorragia que puedo pegar. Pum, te mato. Ahora sí te has quemado, pero te has quemado con un porcentaje muy pequeñito. Ah, bueno, pero él está quemado muy bien, ¿no? Así fuerte, vale. Hacemos así. Pam, más escudos, perfecto. Estoy protegido de lo que me tire. En teoría, porque claro, si se va por Mirabel, pues a lo mejor Mirabel no lo aguanta. Pero lo aguanta, perfecto. A ver, aquel se ha muerto. Dime que estás quemado, por favor. Dime que estás quemado. No estás quemado, ¿verdad? Bueno, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Anda, que ninguno se quema. Todos tienen 85% de antiquemadura. Menudo troleo. Vale, al menos sé que no pegáis muy fuerte. Con lo cual... con hemorragia debería... Hemorragia no, perdón. Con infección debería de poder mataros. Si es que nos mato ya. A ver. Si infecto a este... Va a ser difícil, pero... Pam. Yo se lo tiro todo y a ver qué pasa. Voy a darle full auto, que esto no me lo voy a pasar ni de coña. Pero bueno, a ver. Pam, pam. Vale, necesito arma de reducción de curación. Y equipo... sí, y equipo de infección, porque esto no me lo voy a pasar, ¿eh? No, ya está, ya. Nada.
Está claro que no me lo voy a pasar así. Vale, pues editar equipo. Pam, 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 pam. Mira, a ver, se tiene que quedar. Líder. Un líder. A ver. Tú ya me acuerdo de que en ataque no me puedes servir. A ver. Está claro que tengo que aguantar las leches que me van a meter. Uy, qué buena idea. Tú infectabas, ¿verdad? Sí, tú infectabas. O sea que ahora en vez de tener a 2 que infecten, voy a tener a 3, ¿no? Vale, muy bien, ponemos a Alfa, la segunda. Negan es otro que también. Y ahora necesito a alguien que tanquee. Y obviamente es Ezequiel. Nadie más me... Ay, claro que es que... No, pero si pongo a Negan de líder me van a fundir de 2 golpes. No, así estará bien. Arma de reducción de curación. Aquí la tengo. Pasa el motitos, como ya sabéis. El de la moto no puede faltar. Anda que no. ¿Qué le pongo? Le pongo esto o esto. Con esto se cura a sí misma, pero ella ya se va a curar de por sí, así que le voy a poner esto. A ella el problema es que sí, podré pegar crítico, lo cual está bastante... Sí, bueno, por intentarlo no pasa nada. Negan que se quede con su arma, no me convence. Prefiero que... Aquí, a ver, al sufrir tiene una probabilidad de tatar. Eso está bien, voy a intentarlo. Y... Ay, cago en la leche, claro, entonces a este que le pongo... Pues le voy a poner esta, para que se cure un poquito. Muy bien, vamos a intentarlo. A ver, tengo que aprenderme la hemorragia de esta es con la carga. Una línea enemiga sufre 40% de infección durante 2 turnos. Una línea enemiga... ¡Uy, qué rico suena eso, Dios mío! ¡Qué rico suena! A ver, si mato a este... Ah, pero si lo hago con crítico, pégale crítico, por favor, y así no resucita. A ver... Dale, crítico. ¡Ay, no ha sido crítico! ¡Ay, cómo me duele! Vale, pam, pam y pam. Vale, ahora tengo que pegarle y asegurarme de que sea crítico. Aguantad, por favor, aguantad. Vale, Alfa, tienes que pegarle crítico. Si no le pegas crítico, resucitará. Crítico, perfecto. Vale, ahora con este causa 200% de daño y un enemigo más sufre 30% de infección. Si se lo tiro a alguien que ya tiene infección, infectará a otro que no esté infectado. Es un poco lío, pero es así. Esta que hace 2 compañeros, tal. Bueno, realmente es también de vida. Pam, ¿a quién me infectas? ¿A quién infectas? A ver, a él, ¿no? Perfecto, muy bien. Este me puede, al sufrir daño, de confundir, entonces no. Este tiene lo de aplicar lento. A este hay que golpearle, vale. Ahora pongo más escudos. Perfecto. Y pegamos por aquí, que necesito la carga de esta tía. Vale. Muy bien. Por favor, que se muera. Se murió. ¿Tiene la cabeza flotando? Efectivamente, ahí sale entre las piernas de Dale. Vale. El resucitador ya no resucita. Perfecto. Hago así, subo la defensa. Hago así. Les bajo esto a todos. Hago crítico aquí. Bueno, realmente es lo de menos hacer crítico o no. De vida estoy bien. Pues nada, sigo golpeando. A ver si se muere o no se muere. Este va a ser más difícil de matar, ¿eh? Sí. Este va a ser más jodido, pero bueno. No se muere, ¿no? Se ha llegado a curar. Qué asco me da cuando pasa eso, tío. Pam. Me quitaré a este. Infectado. Muy bien. Golpeo. No puedo hacer nada más que esperar a que la infección haga efecto. Que no curen mucho. A ver, por favor, no te cures mucho, Dale. Necesito que te mueras. A la siguiente muere. Vale. Esto es un peligro. Pam. No me tires nada. Te pego y te quito el... No le quito el escudo, pero da igual. Dale muere. Dale está muerto, eso está seguro. Se muere ahora mismo. Perfecto. Joder, macho, que todavía no puedo usar la carga con esta. Está debilitada.
Voy a tener que ponerle antidebilidad o si no, no voy a poder hacer nada, Pego, pongo escudos. Hago así. ¿A quién infecto de los dos? Por favor, infecta a este. Perfecto. Y le pego, vale. Muy bien. Me da igual. La clave es que este no se cure mucho. A ver si no se cura. Sigue teniendo infección. Poquita, pero tiene. Hago así. Ese enemigo sufre 40. Sí, sí. Le vuelvo a infectar. Que tenga un 40%. Y así me aseguro de que se muera por la infección. Problema, que he perdido un turno y ya deberían de haber muerto uno más. Deberían de quedarme 2. Y me quedan 3. Este está... ¿Se ha vuelto a curar? No me jodas, tío. No me hagas esto. Nada, pues vuelto a empezar. Qué rabia me da, Es que lo que más jode es la mierda esta. Durante su turno tiene un 25% de probabilidad de curar el 50% de su vitalidad máxima. A un compañero, que no a sí mismo. A un compañero. Nada, te voy a matar a ti. O al menos lo voy a intentar, por lo menos, claro. A ver, este va a tirar escuditos. No, ahora no. Pues golpeo normal, pongo escudos, golpeo, golpeo y golpeo. Muy bien. Y me espero. Vale. Ahora es cuando sí pones escudo. A ver. Vale. Ahora es cuando yo te hago así, para que no pongas escudos. Este está infectado, con lo cual le hago así y infecto a otro, que no sé quién es. ¿Quién es el otro infectado? Dale, ¿no? Perfecto. Pongo escudos con él. Muy bien. Esto, hasta dos compañeros se recuperan de desarme, que no tienen desarme. Vale, y claro, un poco de carga también. Vale, ahora debería de morirse, si es que no se cura lo suficiente. Por favor, muere. 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 Y no se muere, tío, que es... ¿Cómo me estoy cabreando? Es que odio esta puta habilidad de vitalidad 2, Ay... Ya me ha hecho perder el tiempo, con lo cual ya no me conviene. Vuelta a empezar. Verás tú que todo lo rápido que he ido y me voy a quedar aquí clavado. Vale. Es que es injusto, tío, la mierda habilidad esa. Es injusta, la mires por donde la mires. Está infectado, muy bien. Golpeo, golpeo y golpeo. Venga, ganad carga todos. Muy bien. Otra vez el de la moto. Qué pesadito eres. Qué pesadito. Vale. ¿Cuánto tiene de infección? ¿Cuánto tiene? 14%. A ver si le hago crítico. No le hago crítico. Aunque me da igual porque nadie podía revivirle. Bueno, da igual. Hago así. Infecto a otra persona. Tú tienes que hacer esto. Pongo escudos. Muy bien. Más escudos. Voy a hacer esto solo para ganar más PA. Muy bien. Perfecto. Ya casi estoy. A ver, por favor, Doc, muérete. Muere, Doc, muere, por favor. Tienes que morir, tienes que morir. No me queda de otra, te tienes que morir. Si no, no me sirve. Pues venga, hasta luego. Venga ya. Ay. ¿Ves? Esto en Pokémon no pasa. Esto en Pokémon no pasa. A ver, vuelta a empezar. Qué divertido juego, A ver, ahora le pego a aquel. Pam, pam, pam. Pongo escudos, muy bien. Y es seguir y seguir hasta que las probabilidades, en vez de ir en mi contra, vayan a mi favor. Y las probabilidades de que vayan a mi favor son pocas, con lo cual... ¡Qué divertido! A ver, ¿a quién infecto ahora? ¿Quién está infectado? Este está infectado. ¡Pam! Tú no pongas escuditos. Mirabel tampoco, porque es retrasada, ya lo sabemos. Y mi Mirabel es la única Mirabel en todo el juego que no pone escudos cuando debe de ponerlos. En fin. La hipocresía de Mirabel. A ver, doctorcito, ¿te vas a morir? Ya se ha vuelto a curar. Me la va a hacer otra vez. Y me la hace otra vez, mira. Ay, Dios mío. Qué ganas de mandar a tomar por culo este juego. Ay, yo no sé a la gente por qué le gusta tanto. Yo es que cada vez le tengo más asco. Te vuelvo a infectar, hombre. Si te has muerto antes, ¿por qué no te vas a morir ahora? Es que no es tan difícil. Golpeo, golpeo, golpeo y golpeo. Y Mirabel no pone escudos. Muy bien, Mirabel. Muy bonito por tu parte. A ver, hacemos así y curamos a Mirabel. Tú no pongas escudos, Mirabel golpea, Mirabel pone escudos.
Tú pones escudos, este está infectado, lo vuelvo a infectar y me dices a quién has infectado ahora. A este, le hago así. Vale. A ver, doctor, ¿te mueres o no te mueres? Porque me estás tocando las narices de mala manera. Muérete. Y se vuelve a curar. Y se vuelve a curar. ¿Y no tiene infección? Y no tiene infección. Claro que sí, hombre. Claro que sí. ¿Y todo por qué? Por la mierda habilidad de este tío. La cuarta ranura, esta. Claro. Qué manera de tocarme los huevos. Venga, te doy. Y te doy, y te doy, y te doy. Mira, él pone escudos, bien. Al menos aguanto un golpe. Espérate un momento. Pero yo a este tío lo he infectado, le he atacado de normal, ¿verdad? Es que soy una joyita. Madre mía. Soy una puñetera joyita. En vez de infectarle, le ataco de normal. Es increíble. Atácale, anda. Muy bien, ahora sí. Pam, 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 pam. Vale. Muy bien. ¿Cuánta infección tienes? Pero deja de curarte, por el amor de Dios. ¿Cuánta infección tienes? 11%. Bueno, en fin, es lo que hay. ¿A quién me infectas ahora? A este, ¿no? Vale, si le pego, ¿qué pasa? De debilitar, o sea que es mejor, no. Hay que pegarle a este. Pues le pego, hago así. Le pego a este, tengo que hacer así para que no ponga escudos. Muy bien. Garrett muere, muérete, por favor, muérete. Muérete, no te quiero ver vivo, muérete. Y sigue vivo. La madre que parió el negrito, tío. Es inmortal, no me jodas. No consigo matarle. Pues nada, venga. Fiesta para mí. Vuelta a empezar. Mis equipos. Voy a volver otra vez. Con el de quemadura. A ver qué es lo que pasa aquí. ¿Quién está quemado? Que no lo veo. Aquí, ¿no? Pam, 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 pam. Y pam. Muy bien. No puede ser, tío, que ni con la puñetera infección se mueran. Eso es imposible. 20.000 Pero ¿por qué se cura tanto? No lo entiendo. Golpeo. Tú no hagas nada. Te golpeo. Es cuestión de tiempo que alguien se acabe quemando y se muera. Digo yo, no sé. ¿Esto qué hace? Hemorragia. Pues, yo que sé, métesela a este mismo. Y este... Tú pega ahí ya, van. Así mismo también. A ver. A ver. Vale, que él se muere. Dime que lo has quemado. Es que tiene un 85%, tío, de antiquemadura. Vale, este tiene antiquemadura. Este tiene Todos tienen antiquemadura. Vete a la mierda, tío. Así no puedo hacer nada. Qué injusticia, tío. Nada, full auto. Qué injusto es este puto juego. Espérate que hay uno quemado. Párate. ¡Hala! Y justo me matan a Abraham, que lo necesitaba. Qué ganas tengo de enviar el juego a la mierda. Es que no hay de otra. No hay más opciones. Tiene que ser así. Espérate que ahora no encuentro la otra. ¿Dónde estás? Aquí. Muy bien. Te voy a poner esto. Te voy a poner esto. Y te voy a poner esto. Vale. Muy bien. El caso es que tengo que matar a gente. Voy a intentar matar a este. No sé por qué, porque soy medio inútil. Y me ha dado por pegarle a él primero. Vale. Pam y pam. Muy bien. Venga, va. A ver qué pasa. 6.000 de vida que se recupera. ¿Cuánta tiene de infección? Si es que le queda infección. Ya está perfectamente curado. Es increíble. Me estafa este juego, tío. Me estafa. Me estafa de mala manera. A ver. Es que no puede ser, tío. Es que este cabronazo no se quiere morir. Comienzo de cada turno, repone 7% de salud por cada 20 puntos de PA. ¿Qué tal? Vale.
Pues el Doc tiene que morir. Crítico, muy bien. Ahora solo puedo pegarle a él. Vale. Vale. Muy bien. Sigue teniendo infección. Le golpeo. Pam. Y ahora debería de infectar a otra persona. ¿Quién es? Este, ¿no? Golpeo. No le hago crítico. Bueno. No cures. Muy bien. Escuditos. Y te golpeo. Por favor, Doc, muérete. Muérete. Es que te tienes que morir, tío. Se muere. Vale. Perfecto. Y no puede resucitar. Muy bien. Este tío tiene que tirar la carga. Yo voy a coger carga aquí. Muy bien. Vale. Ya estoy viendo un poquito cómo va el tema. Golpear. A ver, ¿este sigue infectado? Por casualidad. No lo está, no. Te voy a pegar una. Vale. Voy a pegar esta para quitar escudos. Voy a hacer esto para ponerme defensa. Y voy a intentar mutilarte si es que lo consigo. Que no. Por favor, que no me maten a Negan ahora, que me lo veo venir. Es que le van a matar de una. Madre mía. Nah, Negan está muertísimo, tío. Esta van a por él. No, pero no me vayáis también a matar a Alpha, no me jodas. No puede ser que esté confundido. No puede ser. Ahora, como está confundido y tiene el PA a tope, con la infección no le voy a matar. Ahora con la infección no le voy a matar. Y de milagro será si mato al otro. Bueno, golpeo por aquí. Pam, hago crítico. Muy bien. Voy a tirar esto. Y voy a golpear por aquí. A ver si suerte y por lo que sea se muere. Pero es que este tío no se va a morir. Este no. Garrett no se va a morir. 4% ni de coña se muere. Voy a golpear. Voy a golpear y voy a golpear. Qué maldita perra suerte tengo, El otro se muere, eso está seguro. Ah, que tampoco se muere. Joder, macho, es que es increíble. Es que es para llorar, tío. Un enemigo más sufre un tatatal. Te lo hago a ti. Inféctame al quien te dé la gana. Te lo hago también, inféctame a quien te dé la gana. Tiro esto. Tú no tires nada. Y te pego, yo qué sé, si es que estoy sin ideas, tío. Ya tendría que haberse muerto otro, no me jodas. Y aquí no se muere nadie. Este sigue infectado. Y es el único, ¿no? Muy bien. A ver. Ese enemigo sufre 40% de infección. Vale. Es que este se va a estar curando hasta que tiene mucho PA, tío. Me tiene que atacar, si no, no sirve de nada. Pam. Pam y pam. Vale. A ver. Genial. Y me matan uno que infectaba. Bien. Turno 8. Vale. Pues qué bien. Pego por aquí. Pego por allá. Golpeo y golpeo. Pero es que este si no me tira... Tira la carga ya. Vale, la ha tirado. Ha tirado la carga, ¿verdad? Efectivamente, la ha tirado. Bien. Bien. Se puede morir, Se puede morir. Tengo que evitar golpearle. No le voy a golpear. No, a él no. Venga, va, que se mueren y me lo paso. Moríos, por favor. Por lo que sea, moríos. Por lo que sea, por las probabilidades que sea. Pero moríos ya. Moríos ya. Moríos. Se muere uno y el otro no. Nada, he perdido. Ay, si no llegase a estar este puto tío, me lo pasaba. Me cago en todo lo que se venía, che. Ah, qué asco. Mira, métete los consejos por el culo, ¿sabes? Así de claro te lo digo. Vuelta a empezar. Dale. Infectado, pero no le he hecho crítico, no. Vuelta a empezar. Voy a volver a hacer lo mismo de siempre. Hasta que no le hagas crítico no paro. Dale crítico. ¿No hay crítico? Pues que te den por el culo. Venga, vuelta a empezar. Crítico. ¿No hay crítico? Que te den por el culo.
Y si no les gustan los de Scopel y que me coman los huevos si no les gusta. Dale crítico, si hasta los cojones ya. No hay crítico, te den por el culo. Venga, a tomar por culo. ¿Hay crítico? No hay crítico, te den por el culo. Puedo estar así hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana puedo estar. Hasta que golpees con crítico. ¿No quieres pegar crítico? No pegues crítico. No pegues crítico, me da igual. Ahora has pegado crítico, muy bien. Y si no me tiro 3 horas andando a tomar por culo a Scopelis, es que me da igual. A mí pagar no me pagan, o sea que me la suda. Vale, este tiene crítico. Ahora tengo que evitar, pero claro, es que si le pego a este va a ganar PA. Voy a hacer así, para que al menos no gane PA al golpear y nada, pues me la juego pegándole a él. Vale. Muy bien. El problema es que ahora este, como he gastado la habilidad con este... Joder, macho. ¿Será posible? Dime que está infectado porque si no me da algo. Doc está infectado, vale. Golpeo aquí. Crítico, muy bien. Hacemos así y hacemos así. A ver qué pasa cuando el Doc cure. No cura, no tira de habilidad, ¿no? Se tiene que morir. Creo que se muere. Vete a tomar por el culo, tío. No entiendo nada. No entiendo nada. Es que sabrá... Ay, Dios. Qué rabia me da, tío. ¿Se habrá activado esta cosa para que el Doc se salve? Sí, porque este está infectado. Con lo cual este no hay problema. Joder, tío, qué manera de tocar los huevos con las putas probabilidades que te hacen pensar, tío, que un juego no tendría que ser así, hostia. Vaya puta mierda. Los tendrían que demandar, me cago en su muerto. Qué asco de gente. Nada, ya no hago nada. Ya tendría que haber muerto uno. Ya se tendría que haber muerto uno. Y ahora se tendría que haber muerto dos. Para. Para que se han muerto dos de golpe. Estate quieto, deja de hacer cosas. Puto juego de mierda que no obedece ni una, ¿eh? A ver, déjame pensar. Es que te digo full auto, ni pienso. Que sea lo que Dios quiera. El que quiera saber cómo se pasa esto, que estudie. Lo resucita, vete a la mierda, hombre. Es que es injusto, joder, es injusto. Es muy injusto. Que tienen reducción de curación, tío. Exceptuando este y este. Porque alguien, como este, tiene una habilidad. Pues que no sé cómo pasarme esta mierda. No sé cómo pasarme esta puta mierda. En teoría es ¡pam! A ver, realmente hacerle crítico me da igual. No lo van a resucitar. A aquel no le puedo golpear. Este no sé cuándo usa la habilidad. Pam y pam. Estaré atento a ver si la usa ahora. No la ha usado. Y ya se ha curado 6000 de vida por la cara. De hecho, tal es así que ya no está infectado, ¿verdad? Ya no tiene infección. ¿Y por qué no tiene infección? Porque el 25% de probabilidades, que es un puñetero 25%, justo se activa. Como se ha activado, él se ha curado, no se infecta. Lo repito otra vez. Pues te voy a hacer así. Pam. Y pam. ¿Vale? Y ahora voy a pegar a otro. A ti no te voy a pegar y a ver qué pasa. Vale. 2000 por la puta cara. Y ya no tiene infección. Ah, vale, sigue estando infectado. Perfecto. Voy a golpear aquí. Pum. Se ha infectado alguien más. Este. Y este está confundido por lo menos. No, ¿verdad? No, y tampoco está confundido. Perfecto. Con lo cual, ahora seguramente tirará la de esto y curará a un compañero un 15% de su vitalidad máxima. Muy bien. Pam y pam. A ver si tira la habilidad o qué. Aquel se vuelve a curar un poquito. Este tira escudos. ¿Ha tirado la habilidad o qué? No, es que no sé, no. Sigue vivo. Estoy muy aburrido, tío. Gente, no grabo más por hoy. Estoy hasta los cojones.
de este puto juego, de los putos mods y de la puta madre que parió a Scopely. Nada, ahí lo dejo. Que le den. Hasta luego.